Estamos de regreso. Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la imagen nítida de Boreal Televisión. Licenciado, hablábamos hace un momentito del mandamiento de pago en el proceso de embargo inmobiliario y nos gustaría saber cuáles son las formalidades del mandamiento de pago. Bueno, las formalidades son diversas, unas 5 o 6, pero vamos a mencionar las que más podamos con facilidad recordar. Un mandamiento de pago debe hacerse por acto de alguacil. Estamos hablando del mandamiento de pago que se hace previo al embargo inmobiliario, porque si bien es cierto que el mandamiento de pago, para muchos procesalistas doctrinarios, no forma parte del embargo, pero es previo, es un acto preliminar al embargo. Entonces, hacerlo notificando por acto de alguacil, se debe notificar un plazo de 30 días francos, se debe indicar que se trata de una suma de dinero líquida, cierta y exigible. Como estamos hablando de la ejecución de un crédito real o que envuelve una obligación con una cosa, que es decir, una hipoteca, en este caso convencional, entonces se le debe anexar esa constancia que envuelve ese crédito, que en este caso no es la hipoteca, sino la certificación de registro de acreedor que emite el Departamento de Registro de Títulos, porque se supone que si hay un mandamiento de pago tendiente a embargo inmobiliario, es porque hay una propiedad inmobiliaria en garantía y que necesariamente se le debe anexar a ese mandamiento constancia de esa certificación de registro de acreedor que antes le llamábamos duplicado de registro de acreedor, para que entonces, notificándose otro requisito más a persona o a domicilio en un plazo de 30 días franco, estamos claros en eso, para posteriormente entonces, después de vencido el plazo de los 30 días, entonces estar hábil para poder hacer el embargo inmobiliario, que no deberá pasar después de esos 30 días de 60 adicionales, porque entonces si pasan más de 60 días después del mandamiento de pago, el embargo arrastra nulidad en cuanto al procedimiento. Bien, en cuanto a ese acto de alguacil que acompaña ese mandamiento de pago, si omite algunas menciones sustanciales, por ejemplo, respecto al, como te dice, al domicilio, la ubicación del inmueble, el domicilio donde se encuentra situado el tribunal, ¿eso puede dar lugar a nulidad del acto? Puede dar lugar a nulidad no solo del acto, sino del procedimiento completo. Ahora, ¿cuándo puede dar eso nulidad? Bueno, cuando se sometan las demandas incidentales, como mandan los artículos, por ejemplo, 728, que dice que debe ser previo a la lectura del pliego de condiciones, porque estamos hablando de un embargo inmobiliario de derecho común, no estamos hablando de un embargo inmobiliario abreviado, sino el de derecho común, que sí hay lectura de pliego de condiciones. ¿Cuándo? Cuando las condiciones estén dadas. Después que el mandamiento de pago se hizo y que se hizo el embargo, el 677 dice que en el plazo de 15 días, a partir del embargo inmobiliario, debe denunciarse. ¿A quién? Al deudor embargado. Y eso es un acto del procedimiento que debe cumplirse. Pero ¿qué otra cosa se debe hacer? Después que se haga la denuncia, pues entonces uno prepara un pliego de condiciones y deposita para los fines de la lectura de pliego y le emplaza a la otra parte a esos fines. A propósito, ¿qué es el pliego de condiciones? Bueno, el pliego de condiciones, más bien, ese es el término como se le llama, pliego de cláusulas y condiciones, que más bien ese proyecto que se hace como para los fines de proceder para preparar lo que es una venta en pública subasta, es decir, las condiciones, estableciendo las condiciones para el mismo adjudicatario probable, sea el persiguiente o sea un tercero licitador, tenga que ceñirse para cumplir con eso. ¿Cuáles son algunas de las cláusulas? Bueno, que se cumpla probablemente con el depósito de un 10%, que se tenga alguna, para poder licitar necesariamente, que se establezcan ahí las condiciones para el registro
en caso de obtenerse una sentencia de adjudicación, que son unas 45 días, que se diga ahí cuáles son los gravámenes inscritos, que se establezca la descripción del inmueble, su ubicación, todos los pasos que se han dado, desde el crédito hipotecario hasta el mandamiento, la denuncia, todos los pasos, ahí se señala todo, se hace un recuento. Ese pliego de condiciones es como el recuento de todo lo que se pretende hacer o lo que se ha estado haciendo para cumplir con una posible adjudicación. Esas son las menciones que debe tener el pliego de condiciones, a lo que usted acaba de referirse. Sí. Parte Bien. de las menciones. Parte. Bien, entonces el persiguiente o la persona que embarga también puede ser adjudicatario. Sí, puede ser adjudicatario por el crédito que tiene ahí inscrito. Pero usted dirá, bueno, pero ¿puede ser licitador? No, pero adjudicatario sí, porque se lo adjudica por su crédito, que es lo que tiene en garantía, y como su crédito está avalado en una garantía, pues evidentemente, si es una hipoteca en primer rango, en el caso de que se lo adjudique un tercero, en el primero en participar para el cobro de ese crédito es él, excepto que él se lo adjudique de manera directa, que ya no habría que hacer ningún tipo de procedimiento adicional, sino cumplir con las cláusulas que establece el mismo pliego. Bien, ¿y qué es la radiación de un embargo? Porque radiar, la palabra radiar significa cancelar. Cuando se radia un embargo, cuando se cancela ese embargo. Y para ello, necesariamente, a menos que no se quiera hacer de manera amigable, tiene que ser por decisión de un tribunal. Pero debe haber una sentencia, porque si es que el procedimiento no está conforme a la norma procesal que establece nuestro derecho común, pues es evidente que un tribunal, a solicitud de una demanda incidental que provenga del mismo embargado o probablemente de algún tercero, porque hay una situación. Si se está haciendo un embargo sobre un inmueble que es común, de decir que hay más de un dueño, y solo se pone en causa por un crédito a uno de ellos, y no se pone en causa al otro, el otro tiene derecho a intervenir de manera voluntaria y decir, no, pero espérese, yo no le debo a nadie. Y puede anular el procedimiento fácilmente, claro que sí. Bien, el título ejecutorio que sirve de sustento para la ejecución de un embargo inmobiliario, ya sea de derecho común, ordinario, abreviado, ¿puede ser objeto de nulidad? Sí, pero para ello tienen que darse las condiciones, porque aplican entonces lo que son las obligaciones, es decir, el aspecto que tiene que ver con las obligaciones, porque se da lo siguiente: si una persona adeuda un dinero y pagó, o otra persona pagó por él ese mismo crédito, y se emitió alguna constancia del pago de ese crédito, pero el título existe todavía, no se ha entregado, ni se ha radiado la hipoteca, ni nada, y vamos a suponer que están en ejecución, y se puede probar en el curso de que ese crédito fue saldado, pues no hay obligaciones. En ese caso, ese título amerita, no solo el título, amerita el levantamiento. Hay una demanda que en virtud del 718 del Código de Procedimiento Civil que ataca esos aspectos de fondo relativos a esas obligaciones dentro del mismo embargo, porque hay demandas incidentales que tienen que ver con el procedimiento de embargo, pero hay demandas incidentales que tienen que ver con el fondo del mismo crédito de ese procedimiento. No, mire, es que aquí no se debe. Y si no se debe, usted no puede estar ejecutando. Porque lo probó con la carta de saldo, con los recibos de pago. Lo probó con la pago. carta de saldo, con los recibos de pago, que canceló el crédito. Y como hay una extinción de esa obligación, evidentemente que una demanda en nulidad que ataque el fondo de ese crédito deviene en nulidad, no solamente del título, sino del procedimiento completo y hasta de la radiación de la hipoteca, que se le puede solicitar ahí también para que el registrador de título, si es que el inmueble es registrado, o el conservador de hipoteca, si es que es un inmueble no registrado, pero tiene algún registro en conservaduría, porque quizás se trata de algún contrato de arrendamiento del ayuntamiento, que se da en muchos casos, y a veces hasta algunos actos de venta,
que han sido registrados en la conservaduría han sido transcritos y en virtud de eso, en la jurisdicción civil, se hacen algunos procedimientos y conlleva entonces la radiación de cualquier hipoteca, cualquier gravamen que tenga. Además de esa forma de radiación, de un procedimiento de embargo que usted acaba de indicar, ¿existen otras? Bueno, prácticamente, si tienen que ver con la obligación, él es el saldo, básicamente, porque... ¿Y la novación? Sí, bueno, La subrogación. el artículo 1234, no el 1134 que conocemos casi todos, de que las convenciones tienen fuerza de ley para aquellos que la han hecho, y que el 1135 dice que deben ejecutarse conforme al uso y a la buena fe. No, yo hablo del 1234. El 1234 te dice a usted los modos de cómo se extinguen las obligaciones de pago de un crédito. Una de ellas es la novación, la otra es la compensación, la otra es subrogación, la prescripción en el tiempo, porque si pasa 20 años prescribe. Sí. Y la otra puede ser, además de la compensación del pago, la primera es el pago, vamos por partes, lo primero es el pago, luego la compensación, luego la novación, luego la condonación del crédito, porque se puede condonar el crédito. Mira, fulano, tú no me debes, y le firma algo diciendo yo te condono el crédito, eso también, además de la prescripción y la extinción. Efectivamente. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.